Buenas noches y bienvenidas al programa de hoy. En esta ocasión hablaremos de la Ley Mordaza y de la reforma que está preparando el Gobierno por parte de PSOE y Unidas Podemos. Para ello, hoy tenemos en el plató a Niño Trillo, abogado del Comité Confederal de la CGT. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y también a Javi Raboso, sociólogo y miembro de Legal Sol. Buenas noches, Buenas noches, Javi. ¿qué tal estáis? Como seguimos manteniendo la distancia de seguridad en el plató, tendremos también por Zoom una videoconferencia con Mónica Hidalgo, portavoz de No Somos Delito, y con Santiago de la Iglesia, secretario general del sindicato de la zona sur de Madrid de la CGT. Recordad que podéis participar con el hashtag RNTV Amordazadas, y también tendremos una entrevista con Carlos Escaño de Amnistía Internacional. Para preparar el tema, nuestras compañeras nos han preparado un breve vídeo. La Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy, también llamada Ley Mordaza, fue criticada por organismos internacionales como la Unión Europea, la ONU o Amnistía Internacional por el cerco a las libertades públicas que acarrea. Volverá ahora a ser modificada a través de una serie de enmiendas consensuadas entre PSOE y Unidas Podemos. Pero, ¿hasta qué punto los cambios en la ley son suficientes? Desde colectivos como No Somos Delito denuncian que con las enmiendas presentadas los puntos más lesivos de la Ley Mordaza siguen sin modificarse. No es una derogación, como ha anunciado el Gobierno, sino que la reforma sigue siendo una ley mordaza. Varios de los puntos más polémicos de la reforma han sido los que afectan a los cuerpos represivos, en concreto dos: el poder tomar imágenes de los agentes durante las actuaciones policiales y la veracidad de los atestados. Hemos visto cómo estos cuerpos represivos se manifestaban contra la reforma planteada por el Gobierno, alegando su indefensión ante manifestantes. Sin embargo, la diferencia entre lo aprobado por el PP y el nuevo texto aún por entrar en vigor no son tan sustanciales. Más de 300 sindicalistas de todo el Estado están encausados por participar en piquetes informativos, es decir, que realizaron acciones que contempla la conocida como Ley Mordaza. Un ejemplo es la multa a un sindicalista gallego de 1.260 euros por un delito de ultraje a la bandera durante una manifestación. Cantantes y artistas de todo tipo han sido encausados y a veces encarcelados, como el rapero Pablo Hasél por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona y las instituciones del Estado. O la condena del grupo de rap La Insurgencia. El Tribunal Supremo confirmó su condena a 6 meses de prisión para cada uno de los 12 músicos por el delito de enaltecimiento del terrorismo, ya que considera que las letras de sus canciones ensalzan al grupo terrorista Grapo. A otro año de prisión fue condenada la tuitera Cassandra Vera Paz por enaltecimiento del terrorismo por publicar 13 tweets en sus redes sociales con chistes sobre Carrero Blanco, aunque finalmente fue absuelta por el Tribunal Supremo. Los sentimientos religiosos también son una excusa para el castigo impuesto a una mujer en Málaga por organizar la procesión del coño insumiso, para reivindicar los derechos de las mujeres con una multa de 2.700 euros. En 2017, la revista satírica El Jueves fue condenada por publicar una caricatura del entonces príncipe Felipe y su esposa, Leticia, en una postura sexual. La condena fue de 3.000 euros de multa. Además, la publicación fue secuestrada por orden judicial. De aprobarse el actual borrador, el derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión seguirían gravemente amenazados al no modificar en profundidad o eliminar los artículos que de manera recurrente han afectado gravemente el ejercicio de estos derechos y al no establecer mecanismos independientes de supervisión de la actuación policial. Muchas gracias, compañeras. Javi, ¿qué puntos se pretenden reformar? Pues bien, hay varios puntos de los que de hecho se han comentado ahora mismo que se pretenden reformar de alguna manera de forma matizada. Tal como lo vemos algunas luces y algunas sombras, por ser, pues posibilistas y no catastrofistas, pero siendo realistas cambia poco. Cosas que cambian y que han sido objeto de polémica habitual. Por ejemplo, la presunción de veracidad de los agentes. Bueno, se mantiene prácticamente. La presunción de veracidad dice que el atestado debe ser coherente
ser redactado de alguna manera coherente, de forma coherente. Y es de esperar que un funcionario que ya ha pasado unas pruebas para serlo, un funcionario del Estado, podría ya redactar de una manera coherente. Es lo mínimo que se espera de un funcionario del Estado en este sentido. Así que, bueno, aun siendo coherente, lógica y razonable la fórmula del atestado, sigue manteniendo la presunción de veracidad de la gente actuante, que es la piedra angular sobre la que se vulnera precisamente la presunción de inocencia del resto de activistas o de la ciudadanía. Otra, por ejemplo, es la toma de imágenes, que ha sido, que ha sido también objeto de polémica. En realidad no desaparece, se matiza de alguna manera, se dice que antes se decía que no se podía difundir si podía poner en riesgo la seguridad del operativo, de los agentes o del operativo en general, y hoy se matiza de alguna manera y dice que se ponga en riesgo cierto. Es decir, de alguna manera hemos de entender que este artículo, lo que a nivel de sanciones ha supuesto poco, ha supuesto mucho más de lo que llamamos el efecto desaliento. Es decir, la gente quedamos con la idea de que no se puede fotografiar a la policía y la gente se autoinhibe a la hora de realizar fotografías a funcionarios públicos en actuaciones públicas. Es decir, queremos ver esta sanción literalmente eliminada, no de alguna manera matizada para que quepa. Y de alguna manera, pues las devoluciones en caliente han desaparecido. Bueno, desaparecen de la ley Mordaza, pero lo que se hace es meter debajo de la alfombra de alguna manera. Desaparece porque estuvo metido, nunca fue un objeto de seguridad ciudadana, se metió de una manera torticera en un punto final, digamos, y hoy en día se lleva a una futura reforma de la ley de extranjería. De alguna manera no se elimina, sino que se quita el marrón de alguna manera de debatirlo hoy por hoy. Y algunas digamos, reformas más que sí se siguen haciendo, como la de las manifestaciones espontáneas. Hombre, ya era hora que después de décadas en las que ya se convocan las manifestaciones, y esto lo vimos especialmente en el ciclo de movilizaciones del 15M, de 2011 en adelante, en el que se convocan manifestaciones de forma espontánea a través de redes sociales, se regulara de alguna manera, porque esto ya era doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se solicitaba de alguna manera. Es decir, vemos pues algunas luces y algunas sombras de las que luego podemos también hablar. Nino, ¿cuáles son los puntos más lesivos que no deroga esta reforma? Bueno, antes de entrar un poco a concretar igual los puntos que no se abordan en la reforma, igual se hace necesario enmarcar un poco qué es la ley Mordaza, ¿no? La ley Mordaza es probablemente la ley administrativa más represiva que se ha dictado a lo largo de la democracia, pero es una ley que viene precedida por lo que conocimos como la Ley Corcuera del año 92, que era una ley también de seguridad ciudadana y que empiezan, lejos de ser unas leyes que garanticen derechos, lo que hacen son leyes dirigidas a restringir derechos y libertades públicas, ¿no? ¿Cuándo surge la ley Mordaza? La ley Mordaza surge en un momento, la prueba el gobierno de Mariano Rajoy, como decía vuestra pieza, en un momento de grandes movilizaciones y fuerte contestación a un ciclo de recortes por parte del poder político y el poder financiero o económico financiero, que pretendían repercutir a la sociedad, al conjunto de la sociedad, el derroche con el que había vivido ese 1% de las élites que se aprovechan del esfuerzo de los trabajadores y las trabajadoras. Y en ese contexto, bueno, pues lo que se hace efectivamente es perseguir ese ciclo de movilizaciones que surgió 15M y otro tipo de protestas, como pueden ser los movimientos contra los desahucios, etcétera, ¿no? y que precisamente van muy dirigidos a esa persecución, o las protestas ante el Parlamento o el Senado o los parlamentos autonómicos, van muy dirigidos a perseguir esas movilizaciones, ¿no? Luego, entonces, bueno, ya concretando un poco que esta aplicación en estos 6 años de ley Mordaza ha tenido, estamos hablando de 1.400.000 sanciones impuestas, que estamos hablando de millones de ciudadanos que han sido afectados por esta ley, o sea que en sus libertades, y así elementos importantes, pues que no se mantiene la lógica de sancionar económicamente. Otra cuestión importante es
que ya tenemos un código penal que sanciona las conductas más graves en la sociedad. Entonces, ¿qué se hace? Se hace por vía administrativa, donde además la presunción, como bien ha dicho Javi, la presunción de inocencia no existe porque hay presunción de veracidad de los agentes del orden público, es decir, de la policía y la Guardia Civil, por ejemplo, o determinadas autoridades, que puede llegar a sancionar con multas más cuantiosas que delitos equiparables o más graves que esas conductas, ¿no? Entonces, bueno, elementos que se mantienen, pues como ya ha dicho, en sentido contrario, pues se mantiene la presunción de veracidad de los agentes, se restringe mínimamente, dice que se puede no entender la presunción porque no porque no se han hecho, o sea, que el atestado o el acta de infracción no sea clara, no sea, bueno, se limita un poco, sí, pero bueno, sabemos qué es lo que va a pasar y va a seguir operando la presunción de veracidad como ha estado funcionando. Se mantiene esa multas cuasi penales a conductas que estamos hablando, que es el ejercicio del derecho de expresión o el de manifestación. Se mantienen conceptos muy indeterminados que al final permiten, y que son más del 20% de esas sanciones, por ejemplo, la falta de respeto a los agentes, o sea, que son elementos que son muy difusos, o la desobediencia a la autoridad, que no es la desobediencia que condena el Código Penal, que es la desobediencia que el policía dice que tú le has tenido, o la falta de respeto, que esto se ha incrementado mucho durante, por ejemplo, el estado de alarma, este tipo de sanciones. Estas tampoco, este tipo de conductas no se están afectando. Y luego, sí es verdad que, como dices, hay cierta mejora respecto al derecho de manifestación en cuanto a lo que se supone esa obligación de preaviso, pero se sigue penalizando a los organizadores de la manifestación de conducta ajena en contra de los criterios de la OCDE, se mantienen los criterios de identificación que eso pues generan sobre conceptos muy indeterminados, que al final lo que permiten son actuaciones de arbitrariedad por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se persigue permitiendo que las trabajadoras, que los agentes de la autoridad le digan a las trabajadoras sexuales que dejen de seguir de trabajar, o sea que es un elemento que también se dijo que se iba a modificar, y se mantiene también el uso de material, o sea, no se elimina claramente el uso, por ejemplo, de pelotas de goma o de materiales antidisturbios que generan lesiones graves. También, por último, así, el registro de infracciones, que era algo que también se suponía que se iba a cambiar, no se cambia, de momento. Javi, y con todo esto que nos habéis contado, ¿cuál es vuestra opinión y análisis de esta reforma? Hemos sacado algunas lecciones por el camino. El primer análisis es que esto no es, más allá del debate semántico de lo que es una derogación o una reforma, esto no es un poco más allá que un maquillaje. Con todas las cosas que hemos incluido, que hemos dicho que incluye, pero de una manera liviana, y con cosas que además que comentaba Nino, que no incluye literalmente, pues bueno, de lo que se anunciaba en el año 2015 con tanta algarabía, como diciendo que esto era un atentado a los derechos y libertades civiles, en la mayor restricción democrática de nuestros tiempos, hoy se convierte pues en una tibia reforma en el que el equilibrio de fuerzas pues permite hacer lo que permite. Es decir, por un lado tenemos claro que esto es poco más que un maquillaje, por otro lado aprendemos que los pasos atrás en derechos y libertades salen muy caros, porque cuando se da un paso atrás, volver otra vez a avanzar en derechos y libertades no es tan sencillo como parece, y hoy parece que tuviéramos que celebrar algún pequeño avance que es nos deja en una situación peor que en la de hace 6 o 7 años, que ya ni siquiera una situación, digamos, floreciente en cuanto a derechos y libertades. Es decir, nos vamos alejando de una dictadura, vamos progresando teóricamente en tiempo en una democracia, y en lugar de madurar vamos restringiendo derechos y libertades. Tomémonos esto en consideración, porque hoy nos vemos en una lucha en la que pues poco a poco nos va constando. Y este es de alguna manera nuestro análisis. Decir, por otra parte, que de alguna manera el diablo está en los detalles, y Nino lo ponía claramente cuando hablaba de algunas de las reformas que se dan, o que no se dan, o que parece que se dan. Una cosa es lo que ha anunciado el acuerdo de gobierno, y otra cosa es lo que está escrito en los papeles. Y lo que está escrito en los papeles es mucho menor
de lo que anuncian los gabinetes de comunicación o los medios de comunicación. Por ejemplo, cuando hablamos de material antidisturbios, en gran parte de los medios se decía que se va a poner coto en este sentido y se pone un coto pues muy limitado. Estamos hablando de que las balas de goma que las compañeras de Iridia y Novak cifraban en unas 40 personas mutiladas o asesinadas por este material que es gravemente perjudicial y pone en riesgo la salud y la vida de las personas, pues literalmente no está regulado. Pero ocurre en eso y ocurre en otros cuantos anuncios de los que se han hecho, que en realidad, como antes os comentaba con el tema de la difusión de imágenes de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues bueno, parece que de alguna manera se pone un pequeño coto, pero en la realidad es que tanto la presunción de veracidad, la difusión de imágenes, el uso de material de disturbios va a quedar en la práctica prácticamente igual que anteriormente. Y en cuanto a la libertad de opinión y manifestación, Nino, ¿cómo queda dentro de esta reforma? Bueno, pues queda, insisto en la idea, o sea que el concepto de ley de seguridad ciudadana no es una ley de derechos civiles, es una ley que restringe derechos civiles. Entonces, ¿cómo queda? Pues se siguen restringiendo derechos civiles. No se está garantizando el derecho de manifestación, se está limitando el derecho de manifestación, ¿no? Yo creo que eso es un concepto importante. En esa línea, pues se mantienen sanciones que fueron aprobadas directamente para perseguir o limitar la protesta. Se mantiene ese trato, esa falta de respeto a los agentes, que es un concepto... el concepto de desobediencia, que insisto, que en el Código Penal ya está tipificada la desobediencia, o sea, que es una desobediencia limitada, la que se persigue, o sea, pero bueno, que se plantea también, se mantiene la sanción cuando hay algún tipo de incidente en una manifestación, la posibilidad de que se sancione a los organizadores, cuando la OCDE ha dicho, oiga, el organizador de la manifestación no es responsable del conjunto de conductas de los miles de manifestantes que han ido a esa movilización. Usted está limitando o persiguiendo la propia movilización, no esa conducta. Por ejemplo, la posibilidad de disolver reuniones o manifestaciones, aunque se genera que será el último elemento, pero se sigue manteniendo como una posibilidad, o sea, limitar el derecho. Otro elemento que se mantiene, por ejemplo, y que fue una sanción y que es un ejemplo muy claro, ¿no?, que se puede ver, la obstrucción a los agentes judiciales cuando iban a ejecutar los desahucios. O sea, que no era un delito, era se ponía a la gente delante de las puertas de las casas que se iban a desahuciar. Esa no, se permanece intacta, o sea, sigue siendo sancionable. Entonces, bueno, se mejora, bueno, pues hay cuestiones que eran muy obvias, o sea, lo que se mejora, lo ha dicho, se lo ha pedido al gobierno español, que lo modifique Naciones Unidas, el Consejo de Europa a través de la Comisión de Venecia, con un informe bastante contundente, el propio Tribunal Constitucional. Este tema que estamos hablando de las grabaciones de las imágenes no se hace más que dar a lo único que el Tribunal Constitucional, que parece en este sentido, más que un tribunal de garantía, un tribunal de orden público de los antiguos, lo único que ha limitado de la ley Mordaza ha sido el elemento de que la confiscación de la grabación preventivamente, es decir, o sea, el policía dice, usted ya va a hacer un uso ilícito de esa grabación. Bueno, pues cuando haga el uso ilícito, o sea, está ante el derecho de información a ese uso ilícito que usted, agente, presupone que yo voy a hacer en el futuro, ¿no? Y entonces eso, bueno, pues eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Entonces, bueno, o sea, es bastante, realmente, pues se sigue restringiendo esos derechos, ¿no?, en conclusión. Ahora vamos con Mónica Hidalgo, portavoz de No Somos Delito. Muy buenas noches, Mónica. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Has participado en la caravana Abriendo Fronteras. ¿Cómo afecta esta reforma a las personas migrantes? Bueno, he participado como las dos personas que tienes ahí, que aprovecho para saludar, tanto a Javi como a Nino. Bueno, como han comentado mis compañeras también de caravana, es verdad que las personas migrantes no se ven muy
muy favorecidas con el maquillaje y los matices que tenemos de la nueva y futura ley de seguridad ciudadana. Porque, bueno, nos ha aprovechado la oportunidad, por ejemplo, para eliminar la obligatoriedad de llevar constantemente la documentación a las personas migrantes que demuestre su situación regular en el país. Por tanto, entre comillas, se legitima, ¿no?, y se justifica las redadas racistas, ¿no?, de las que muchas hemos sido testigos en metro, en diferentes espacios. Evidentemente, las detenciones en caliente, como ha comentado Javi, que nunca tuvieron que estar aquí, que se metieron aquí a calzador después de los hechos de Tarajal, y era porque era la primera legislación que se iba a aprobar después, y evidentemente nunca deberían estar aquí, pero es que no deberían estar aquí ni en ningún sitio, porque atentan a todo derecho internacional de asilo y refugio, a todos las sentencias de tribunales de derechos, e incluso hemos sido multados, ¿no?, por esta práctica. Entonces, simplemente la vamos a cambiar de espacio y de ley, o la dejamos ahí porque no queremos abordar el tema. Evidentemente, creo que está claro cuál va a ser el abordaje va a tener en el futuro, debido a que estamos siendo testigos de cómo se mantienen las devoluciones en caliente con el actual gobierno y con casos bastante extremos que hemos tenido que ser testigos en el año pasado. Entonces, es otra promesa electoral que se incumple, porque lo de las devoluciones en caliente se les llenó la boca mucho, con que iban a ser derogadas y iban a desaparecer de nuestra legislación. ¿Garantiza esta reforma también los derechos de las activistas? Bueno, yo no soy tan optimista como mis compañeras que están en plato. Yo creo que no. Yo creo que sigo pensando, y además desde No Somos Delitos siempre hablamos de maquillaje, siempre hablamos de ley mordaza maquillada, y esto, como ha dicho Javi, no es una derogación, es un maquillaje. Vamos a cambiar un cero de una multa por un lado, vamos a cambiar 3 palabras, y al final, si lo lees, casi es lo mismo que lo que yo leí al principio que comenzamos con esta andadura en No Somos Delito. Ya es algo que veníamos advirtiendo, de verdad, y llevábamos intentando que no fuera así, e incluso llegamos a tener reuniones en el Congreso desde No Somos Delito para evitar que se aprobara y que llegara, bueno, que en realidad todavía no está aprobado, ¿no?, pero que llegara a avanzar tanto un texto que fuera realmente un maquillaje de la ley, de las leyes, ¿no?, que no se hiciera una reforma de calado y unas mejoras reales para avanzar realmente hacia un Estado democrático maduro. Y teníamos incluso unas líneas rojas consensuadas con más de 50 organizaciones a las que se habían adherido muchísimas asociaciones, movimientos sociales, que no es tan difícil, es muy difícil conseguir que haya 10 puntos donde puedan firmar el mismo documento Cáritas y CNT. Entonces, si conseguir eso, eran unas líneas básicas de las que se podía haber partido del estudio y el trabajo de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil, que ya llevábamos trabajando en este tema, y se podía haber partido de ahí para hacer una legislación realmente garantista con los derechos y libertades de todas. ¿La reforma de la ley mordaza favorecerá que ahora más personas salgan a la calle a manifestarse? Yo creo que no solo va a ser esto, porque yo creo que no sé ya qué se necesita para que la gente salga a manifestarse. No creo que ahora la inmovilización y la pasividad de que cada una estemos en nuestras casas se deba a la ley mordaza, porque en realidad no cambia nada, es exactamente lo mismo. Entonces, como han dicho y han explicado Nino y Javi, algunas se puntualiza, ¿no?, mejoran en algunos aspectos, como el de las manifestaciones espontáneas, que era algo como muy necesario ya, y como que además se había jugado mucho a nivel ideológico, ¿no?, porque algunas manifestaciones espontáneas sí que se han podido hacer a lo largo de la historia en este país, pero otras manifestaciones espontáneas han tenido repercusiones, sanciones y han sido perseguidas. Hablaba Javi y me parecía, y siempre lo dije cuando leí la posible reforma, sobre lo de la presunción de veracidad que tenga que tener, que sea coherente y razonable y lógica. Y entonces yo pensé que de repente creo que estaba como
como demostrando y diciendo que sí que ha habido montajes policiales y que ahora van a intentar que no los haya, ¿no? Porque si ahora, a partir de ahora es cuando tiene que ser el atestado lógico, razonable y coherente, pues entonces, ¿qué ha pasado en tiempo anterior? No lo ha sido. Creo que a mí me hacían, o sea, es un poco buscar la ironía, pero bueno, estás haciendo una redacción que al final estás casi como dándonos la razón en de que hemos vivido en montajes policiales y que ha sido así. En realidad, también creo que creemos, ¿no?, que como el enfoque y el ruido que siempre va a ir a la parte hacia el ruido mediático, ¿no?, hacia lo que les interesó, ya pasó en el 2015, que les interesaba decir a todo el mundo que no se podía hacer, por ejemplo, ¿no?, fotos a la policía, y ahora vamos y ponemos el mediático en la que sí se puede hacer fotos, cuando encima el articulado ha cambiado 4 comas. O sea, es exactamente igual que en el 2015, pero la venta del artículo mediáticamente es de una manera en 2015 que a otra. Con lo cual la gente al final pues se quedará con que ahora se puede hacer fotos y a lo mejor la gente se anima a salir a la calle porque quería hacer fotos a la policía, pero si no, no creo yo que tengan, o sea, por esto no será. Y yo creo que, bueno, el hecho de las faltas de respeto a la autoridad, por ejemplo, que no se haya aprovechado para eliminarlas del todo y que se queden en injurias y cuando corresponda vayan por Código Penal, me parece que no es que se salga a la calle la protesta, ya no solo le hablamos a un nivel de manifestación, sino simplemente al exigir tus derechos como ciudadana, van a tirar de ahí y ya está. O sea, van a seguir utilizando malas praxis y abuso de poder, pudiendo utilizar las faltas de respeto a la autoridad y como posibilidad de sanción. Y el hecho, pues, sobre todo, de que pueda seguir la arbitrariedad policial de quién es el convocante de una manifestación no comunicada, que no comunicada por sus trámites, ¿no? Porque normalmente yo siempre he dicho que si no estaba comunicada, ¿cómo habían ido ellos? ¿Cómo se han enterado ellos si yo no comunicaba una mani? ¿Cómo se han enterado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que iba a hacer yo la mani? Y había más lecheras que personas. Entonces, ¿cómo? Pues no está comunicada por tus medios. A lo mejor también tendríamos que hacer una revisión de todo eso, porque no seguir informando de una mani por telegrama, pues a lo mejor ya no debería de seguir. Entonces, bueno, no creo que sea la causa que impida que la gente salga a la calle, porque seguirá desinflándose o aparecerá de repente un motivo, pero la legislación exactamente tampoco ha cambiado tanto. Pues muchas gracias, Mónica, por ayudarnos a esclarecer estos puntos de la ley Mordaza. Esperamos verte pronto por aquí. Vale, gracias. Coincidiendo con este tema, nuestras compañeras nos han preparado una entrevista con Carlos Escaño, de Amnistía Internacional. Todos esos elementos de la ley Mordaza que venimos años denunciando, documentando y demostrando que vulneran gravemente la libertad de expresión, de información, de reunión pacífica en el Estado español, pues los artículos más lesivos se mantendrían tal cual, sin tocarse, o con modificaciones que en realidad pues no van a implicar un gran cambio. La propuesta de reforma actual y el acuerdo para la reforma que se hizo público en noviembre pasado, ¿no?, que ya está acelerando el proceso de reforma, lo estamos llamando de Amnistía Internacional, y no solo, también más organizaciones de la sociedad civil, como un maquillaje. No elimina el artículo ni modifica en profundidad los artículos relativos a desobediencia a la autoridad o negativa a identificarse o falta de respeto a la autoridad. No elimina el artículo que sanciona la difusión de imágenes de intervenciones de fuerza y cuerpo de seguridad. No elimina las devoluciones en caliente. No prohíbe el uso de pelotas de goma. No establece mecanismos independientes de investigación de abusos policiales. Es decir, hay todo un listado de grandes preocupaciones que no se modifican. Estamos hablando de los artículos de desobediencia a la autoridad o negativa a identificarte o falta de respeto a la autoridad. Con la reforma de 2015, esto anteriormente eran unas faltas que se correspondían al Código Penal. Entonces te ponían la denuncia y tenía que haber un juez
que dadas unas pruebas presentadas pues te podía condenar y la sanción se ajustaba a tu renta, etcétera, ¿no? Con esta reforma la policía se convierte en juez y parte. Si entiende que tú le has faltado el respeto, que te has negado a identificarte, que has desobedecido a lo que te está diciendo, te llevan la multa y ya te tienes que poner a recurrir. Entonces esto es un auténtico cajón desastre, también alimentado por la falta de mecanismo independiente de investigación de abusos policiales, la pérdida de presunción, o sea, la presunción de veracidad de la policía, que hace que el ciudadano de a pie se invierte la carga de la prueba y pierde la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, bueno, pues si entiende que tú le falta respeto, pues la multa te la llevas. Hay elementos positivos en la reforma. Por ejemplo, las manifestaciones espontáneas. Si hay una manifestación espontánea y la gente sale a la calle sin haber comunicado previamente, recordemos que la comunicación no es pedir el permiso a poder manifestarte, es tu derecho el poder manifestarte. Pero la comunicación previa se ha venido convirtiendo en una especie de autorización, o la gente lo entiende así. No, uno lo comunica para garantizar la seguridad ciudadana a quien se manifieste al resto de personas. ¿Qué sucede cuando es una manifestación espontánea? Pues con la ley Mordaza pues te sancionaban. En teoría hay algunas apreciaciones que habrían que revisar, pero en teoría ahora si hay una manifestación espontánea y la gente sale a la calle, aunque no lo haya comunicado a las autoridades, podría llevar a cabo el ejercicio del derecho de reunión pacífica sin riesgo de ser sancionado. El que se tengan que establecer protocolos de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como en el uso de material antidisturbios. Y que además que que se utilice deba de ser, tienen que ser los medios menos lesivos y que no puedan generar daños graves. Esto es positivo. Esto nos parece obvio, pero esto no estaba, esto se incorpora, es positivo. Pero ahí echamos en falta, por ejemplo, que nos establezca claramente la petición, o sea, el que se prohíba el uso de pelotas de goma, que ya sabemos que es un medio realmente lesivo. Se dice que no se prohíbe la captación de imágenes de una intervención policial. Esto es muy importante porque la ciudadanía también necesita pruebas. Si de repente le quieren imputar unos cargos por haber cometido X delitos, el que se tomaran imágenes de una manifestación donde hay una intervención de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, eso te puede proteger a la hora de presentar pruebas. Se había entendido que se prohibía el uso de, o sea, la captación de imágenes. En ningún momento se prohibía. Lo que se prohibía era la difusión de imágenes de Fuerza y Cuerpo de Seguridad que pusiera en riesgo a estos mismos o a sus familias. Pero la captación en ningún momento se prohibía. Entonces se modifica un poco la redacción, pero luego en la esencia es más o menos lo mismo. O las devoluciones en caliente, se sacan de la ley Mordaza y uno dice esto es positivo, pero se deja a que sea en el marco de la ley de extranjería donde ya se modifique, o sea, ya se deja para una próxima reforma el que realmente se elimine la devolución en caliente, que es una práctica que es ilegal y es atroz y es inhumano. Que el Consejo de Europa hace casi un año exhortara a España a reformar en profundidad una ley por considerarla represiva, es un toque bastante fuerte. El que antes que se aprobara 4 relatores de Naciones Unidas manifestaran su grave preocupación por esta ley, así como la reforma del Código Penal que se hicieron de la mano de 2015, ahí tenemos todo el tema de los titiriteros, los raperos, etcétera, que también se vieron afectados por la reforma del Código Penal de 2015, que fue de la mano. O que, por ejemplo, el propio New York Times hablara de que esta reforma fue un titular de opinión del New York Times, que es un medio bastante reconocido a nivel internacional, y que dijera que era una ley más propia de tiempos de Franco. Lo que tiene que hacer este gobierno, que se presenta como de mayoría progresista, es que cumpla con su compromiso desde el acuerdo de gobierno, donde se comprometían a acabar con los aspectos más lesivos de la ley Mordaza. Que cumplan. Una reforma de maquillando algunos elementos no es acabar con la ley Mordaza. Va a haber acciones de movilización en las próximas semanas y los próximos 2 meses, en este periodo tan importante. Ha habido una movilización en diciembre de sindicatos policiales unidos a partidos conservadores de derecha
que no querían tocar la ley Mordaza. Es importante que haya una expresión ciudadana diciendo que hay que acabar con la ley Mordaza. Si queremos defender nuestro derecho a defender derechos y proteger a quienes salen a la calle para proteger los derechos de todo el mundo, ya sea la vivienda, la sanidad, etcétera, etcétera, pues es importante apoyar a la protesta. Recordemos que esta fue la reacción del gobierno que había en aquellos entonces de Mariano Rajoy en el año 2015, que después de la movilización del 15M, las mareas ciudadanas, las marchas por la dignidad, reclamándose en contra de los recortes de derechos, la reacción del gobierno fue: pues ahora vamos a recortar el derecho a que os expreséis. Que la reforma no se apruebe así. O sea, hay un compromiso de la mayoría de partidos que se encuentran en el Congreso de los Diputados, que se comprometieron a acabar con la ley Mordaza. Tenemos que hacer todo lo posible de aquí a que culmine el proceso de reforma, va a ser dentro de poco, para presionar todo lo posible para que los elementos más lesivos, como se comprometieron, sean eliminados o modificados en profundidad para alinear esta ley con los estándares internacionales de derechos humanos, como ya nos ha pedido relatores internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas o el Consejo de Europa. Nino, como ha dicho Carlos, ha habido varias manifestaciones de policías. ¿Cómo valoran las demandas de los sindicatos policiales en estas movilizaciones? Hombre, yo creo que las demandas de los sindicatos policiales, desde luego, no tienen, entiendo que no tienen mucho, no están justificadas, al menos desde un punto de vista, a mi entender, técnico. Técnico, y me explico, o sea, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deberían ser las más interesadas en que su actuación estuviese lo más regulada posible, que se evitasen los abusos y se evitase la generación de esas conductas desviadas que muchas veces se producen y que a veces parece que es el conjunto de la actuación la que los desarrolla. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el hecho de que los ciudadanos puedan grabar una intervención policial, que era una cuestión que ese derecho, o sea, lo que la ley anterior, lo que se parece se va a reformar, esa posibilidad de confiscarme y sancionarme por el mero hecho de estar grabando, pero que se puede grabar, que no, pero el hecho de poderse grabar, pues permite aclarar si esa actuación ha sido proporcionada tanto por parte de la policía como por parte del propio ciudadano. Y es más, lo que es un poco contradictorio es que Jupol esté defendiendo que los antidisturbios lleven cámaras y que los ciudadanos no podamos tener cámaras. ¿Qué pasa? Y decía, el portavoz en su manifestación, recuerdo que decía, es que siempre nos graban cuando tenemos la borra levantada. Decía, no, hombre, no. Es que también muchas veces las grabaciones de malos tratos en comisaría muchas veces también desaparecen. Muchas veces también desaparecen. Entonces, otros elementos de la reforma que entendemos, y luego lo que se está planteando realmente no es lo que está diciendo la policía. Uno, son elementos que han pedido organismos internacionales de derechos humanos, lo ha pedido Naciones Unidas, lo ha pedido el Consejo de Europa, lo ha pedido la OCDE y en parte este Tribunal Constitucional, que ya he dicho que aquí no ha sido un tribunal de garantías. Que el atestado policial, como dicen los sindicatos policiales, no pierde la presunción de veracidad. Lo único que se le está pidiendo en la reforma es que el atestado, cuando no resulte coherente, lógico y razonable, pues que no tenga presunción de... Hombre, faltaría, que ya veremos cuando... Porque luego el instructor es una autoridad, el instructor de la sanción, o sea que se sigue poniendo al ciudadano la obligación de demostrar su inocencia, Entonces, bueno, ese elemento yo entiendo que no se plantea. Entonces, ¿qué otros elementos así creen? Vamos, que en general yo creo que realmente los elementos que ellos alegan, no sé si no que me complemente Javi, en contra de esa inseguridad que les genera la ley Mordaza, la reforma que se va a hacer de la ley Mordaza, primero, ni tiene tanta profundidad y lo único que permite es precisamente eso, garantizar que las conductas, bueno, pues que sean controlables, que es lo que a ellos mismos serían los primeros en ser interesados.
No sé si, Javi, tú algún elemento más de la... Sí, Nino, vamos a ver, con respecto a las manifestaciones de los sindicatos policiales, joder, pareciera que se está poniendo en peligro la seguridad ciudadana hoy, cuando en 2014 teníamos una ley, o no existía esta ley. Esto es lo que decimos, que cuando la ley moraliza, cuando hemos tenido un retroceso histórico en derechos y libertades en el año 2015, todo el mundo se levantó en contra, esto era intolerable y demás, pasan 6 años, macerando y macerando, esto entra dentro de la cultura de seguridad ciudadana dentro de este Estado, y ahora parece que si se elimina una normativa, una ley que ha sido denunciada por organismos internacionales por represiva, como hemos visto varias veces, ahora parece que este Estado va a ser un caos. Es decir, bueno, pues valga la paradoja, ¿no? Que los propios funcionarios o los sindicatos policiales sean capaces de hacer política de esta manera, cuando en 2013, 2011, 2014, sencillamente esto no existía y no había ningún caos, de alguna manera. Otra con respecto al tema de las imágenes. ¿Cómo va a generar inseguridad ciudadana la posibilidad de tomar y difundir imágenes de funcionarios públicos en un espacio público y en una actuación que es pública? Vamos a ver, si hoy en día todo está instagrameado y tenemos móviles y cámaras en todos los aspectos de nuestra vida, o prácticamente en todos, ¿cómo podemos pensar que se puede demandar que efectivamente en una situación en la que concurren o pueden vulnerarse derechos fundamentales como el derecho a la participación política, el derecho a la libertad de expresión, el derecho de reunión, de repente hay un apagón informativo? Es decir, en todos lados podemos hacernos selfies, fotos y grabar vídeos por todos lugares, menos cuando hay señores funcionarios policiales en contextos de libertades fundamentales y cuando van armados bueno, pues con armas de fuego real, con defensas, con porras, etcétera, etcétera. Oye, es cuanto menos paradójico, ¿no? Sí, o sea, en ese sentido un poco ahí, un poco la idea es que lo que es, y yo creo que esta movilización policial, por eso creo además que responde, más allá de un conflicto concreto con la reforma que se está haciendo, de la reforma de la ley Mordaza, que yo creo que tiene intereses, una mayor profundidad de otros intereses políticos, han sido muy apoyados por el Partido Popular y por Vox en la movilización y por favorecer ese desdibujamiento de la derogación que se había acordado por parte del gobierno, pero lo que no es de recibo es que agentes de la autoridad les moleste y se movilicen en contra de lo que nos están pidiendo organismos internacionales de derechos humanos, que no es otra cosa que es que se garantice los estándares de derechos humanos establecidos en la legislación internacional, ¿no? Y eso es lo que han venido a hacer las movilizaciones policiales, denunciar, es decir, o sea, que no se está diciendo que no utilicen siquiera material antidisturbios, lo que se está diciendo que se trate de hacer un uso proporcionado, pero vamos, que se está permitiendo y que ya veremos en qué queda. Entonces, bueno, están haciendo una utilización absolutamente espuria y política de este elemento, atendiendo a la alarma social que genera que los policías nos digan que se genera inseguridad, desde luego. Y valga como muestra la utilización política de este tipo de manifestaciones en contra de lo que puede ser seguridad o seguridad ciudadana, que hay otros sindicatos, minoritarios, como la Agrupación Reformista de Policías, que precisamente aboga por una ley de seguridad ciudadana que aumente y no degrade derechos y libertades. Es decir, no es toda la policía saltando al unísono contra algo que de repente existía en 2014 y era natural y hoy puede ser el caos en el Estado y generar inseguridad ciudadana. No. Son determinados sectores representados por algunos sindicatos policiales muy concretos que utilizan la coyuntura de la Ley de Seguridad Ciudadana, de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, para hacer política en este sentido. Javi, ¿tú consideráis que las manifestaciones fascistas no son igual reprimidas que, por ejemplo, de las trabajadoras? Hablemos lo bueno, lo hemos podido ver y queda a discreción de las personas que hayan visto esto. Hemos visto como en algunos lugares en el barrio Salamanca pues se tiene alguna consideración, y esto no solo son manifestaciones fascistas o de personas de clases diferentes, etcétera, etcétera. Toda la vida, siempre ha ocurrido, y esto lo vemos, como las actuaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen en ocasiones sesgos de clase, sesgos de etnia o de origen, y es por eso, como decía Mónica, hemos visto
la mayoría o todas las personas que estamos aquí, cómo se hacen prácticas que son abiertamente ilegales, como las redadas racistas o las identificaciones por perfiles étnicos, cuando se ponen en la puerta del metro esperando quién tiene un color u otro y lo paran, o cuando tratan de manera diferente a una persona que está en situación sin hogar a las personas que se manifestaban con las cacerolas, por ejemplo, en el barrio de Salamanca o en algún otro tipo. Es decir, este tipo de sesgo existe y por eso deberíamos tener un mismo rasero de garantías de derechos y libertades en todos los ámbitos. Estaría bien ahí ver las sanciones, por ejemplo, por la desobediencia a la autoridad que se han puesto durante el estado de alarma, por ejemplo, en barrios como Villaverde o Vallecas, y las que se han puesto como planteaba Javi, en el barrio Salamanca. Yo creo que sí que hay cierta sensación a veces de camaradería y es algo que desde luego no beneficia para nada, entiendo yo, ni al Estado de Derecho ni a las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O sea, no es de recibo que una manifestación como las que surgieron en torno al 11M recibieran las cargas policiales que recibieron, con todas las condenas, incluso internacionales, que han tenido, y que las propias manifestaciones con un componente muy extremista al Congreso de los Diputados, de Jusapol, por ejemplo, con las demandas salariales, de agentes que están autorizados para llevar armas, no tuviesen ningún tipo de respuesta. Tampoco es entendible, yo creo, que una movilización para defender la sanidad pública en Vallecas termine con unas cargas brutales y con detenidos, y que se convoque por una organización de extrema derecha una movilización en el barrio de Chueca con contenido absolutamente homófobo, con lemas racistas, circule por todo el centro de Madrid, evidenciando delitos de odio y que no haya ningún tipo de identificación ni de intervención por parte de la policía. Y no sé, ya luego, después del escándalo, si la delegación del gobierno actuará o no sobre esa movilización. Entonces, o sea, sí que parece que a veces sí que se dan esas situaciones un poco descompensadas y que, desde luego, yo entiendo que no ayuda para nada a la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado. Y precisamente por eso lo que demandamos, por ser claras, es unas mismas reglas del juego para todo el mundo. Cuando parece que hay esa sensación de camaradería, que parece bastante obvia con determinados tipos de manifestaciones o determinados perfiles, y no lo hay con otros cuantos, decimos, oye, no reprimáis, por ser claros, no reprimáis más, no. No reprimáis más a unos y menos a otras, no pedimos más represión para unos y menos a otros, pedimos las mismas normas de juego que uno se dota en democracia. Los derechos y libertades son básicas para, en un contexto determinado, por supuesto, hay limitaciones que rozan el delito de odio, etcétera, etcétera, que ya quedan excluidas para un lado, para otro, para cualquiera. Pero dentro del marco de convivencia democrática hay determinados derechos y libertades que se han de aplicar con garantías para todos los manifestantes, ¿no? De alguna manera. Y por último, si me dejas apuntar, valga la paradoja con respecto a los sindicatos policiales que dicen que esta norma o este pequeño maquillaje o esta reforma va a suponer un caos para la seguridad ciudadana, cuando poca vigilancia le ponen o poco celo le ponen en cumplir algo que sí está ya escrito, si bien no tiene rango de ley y así lo exigimos, pero sí de reglamentos internos, que son la de la identificación de las policías. Todo el mundo hemos visto cómo se incumple sistemáticamente la instrucción 13/2007 que regula la identificación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y podemos ver las personas que vamos a manifestaciones habitualmente cómo prácticamente uno de dos lo tienen quitado o lo tienen tachado o lo tienen tapado, etcétera, etcétera. Esto es origen de la impunidad, porque cuando hay un policía que incumple sistemáticamente o incumple de alguna manera alguna directriz, no se le puede identificar, con lo cual no se puede perseguir de alguna manera administrativa o penalmente, ¿no? Este tipo de actuación. Bueno, ahora vamos a dedicar unos segunditos a que conozcáis nuestro pueblo, Ruesta. Gracias, compañeras. Ahora vamos a conectar
con Santiago de la Iglesia, secretario general del Sindicato de Zona Sur Madrid, que además fue detenido en una manifestación en defensa por la sanidad pública. Muy buenas noches, Santi. Hola, buenas noches. Un saludo a todos y a todas. Santi, participas en muchas manifestaciones y, como he dicho antes, en una de ellas fuiste detenido. ¿Qué ocurrió? Sí, bueno, como cualquier militante y representante y militante de CGT, pues normalmente nuestra actividad sindical y en las movilizaciones es muy frecuente, muy intensa. En este caso fue una movilización convocada por CAS, con la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, con la que colaboramos, y en diferentes territorios de CGT también se está colaborando ya. Y fue justo cuando el 27 de febrero, después de diferentes periodos de estados de alarma, se estaban empezando a facilitar de alguna manera las medidas de restricción de derechos que se habían aplicado, y bueno, ya parece que con ciertas limitaciones se podía hacer convocatorias. Todavía estaba vigente el estado de alarma. Y nos encontrábamos aquel 27 de febrero, que era un día, ya empezaba un poco el ambiente primaveral y hacía buen tiempo. Entonces, no esperábamos que fuera una movilización muy potente, precisamente porque después de tanto tiempo confinados, bueno, pues igual la gente un sábado por la mañana no tenía especialmente focalizado esa convocatoria, ¿no? Probablemente de otras muchas cosas que podrían hacer. Y bueno, pues efectivamente nos juntamos, a pesar de todo, bastante gente, porque éramos de diferentes organizaciones las que convocábamos en esta movilización, que por otra parte era en defensa de la sanidad y de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la sanidad, en un periodo de tiempo en el que han sufrido consecuencias de precarización y las limitaciones en las que se han encontrado, consecuencias de la precariedad y la privatización de la sanidad, que les han afectado mucho y que han sido muy importantes en este periodo de pandemia, ¿no? Y entonces era muy significativa la convocatoria por eso. Nos encontramos que aquel día aparecieron un grupo de miembros de la organización de extrema derecha Bastión Frontal, una organización que es abiertamente extrema derecha a todos los niveles y que así lo especifican en sus redes sociales y en sus publicaciones. Se acercaron al comienzo de la convocatoria, muy cerca de donde está la sede de la Consejería de la Comunidad de Madrid. Esto está muy cerca de la calle Alcalá, porque luego iba a discurrir por la calle Alcalá y bajar hasta el Ministerio de Sanidad, ese era el recorrido. Y en ese momento, cuando les identificamos, porque algunos de ellos ya les conocíamos, porque han estado en otro tipo de concentraciones y movilizaciones, como en convocatorias de trabajadores en Getafe, pues en el caso de movilizaciones de John Deere, con los que algunos compañeros también estuvieron, y ya les identificaron, porque se muestran en las redes sociales. Pero es que además iban con camisetas de su logotipo, de su organización, o sea, que es que no nos estábamos inventando nada, y aparecían allí con sus banderas de España, que habrá quien considere que eso por sí solo no es suficiente para incriminar a nadie o culpabilizar a nadie, pero claro, en las movilizaciones en defensa de la sanidad y cualquier otra de movimientos sociales habitualmente no suelen verse banderas de España. Pero bueno, ya estábamos ahí un poco alertados de lo que se podía producir. Cuando ya lo estuvimos delante y les vimos claramente, pues todos los que allí estábamos empezamos a gritar fuera fascistas de nuestros barrios, y bueno, pues que no íbamos a consentir que esta gente viniera a provocar y a generar problemas en la manifestación, ¿no? Entonces, la policía enseguida se interpuso entre medias y los apartaron un poco, marcando cierta distancia. De hecho, en ese momento ya creíamos que el problema se iba a quedar ahí, que no les iban a dejar participar, que no les iban a dejar estar cerca, porque era evidente que eso era un foco de tensión, y ahí se quedó el asunto. Finalmente empieza la movilización, empieza la manifestación, ya preparamos las pancartas y empezamos a recorrer los primeros metros, y vemos cómo por detrás de la manifestación vemos que esta gente de Bastión Frontal con sus pancartas que dicen defender la sanidad, pero claro, dicen defender la sanidad pública para los españoles. Claro, este era su mensaje, ¿no? Y empiezan a hacer gestos claramente de salud fascista y este tipo de cosas, ¿no? Y venían desfilando prácticamente escoltados por la policía. Muy indicativo de esto fue que identificamos claramente a Isabel Medina Peralta, que es la portavoz
o conocida de esta organización, que aproximadamente unos 10 días antes había sido particularmente conocida por haber participado en este bochornoso acto de homenaje a los miembros de la División Azul, un ejercicio de apología del franquismo y de la extrema derecha, así como del nazismo, absolutamente aberrante, y allí estuvieron y se presentaron allí en esta manifestación en defensa de sanidad. Lógicamente, eso no lo íbamos a consentir. Allí estábamos un montón de militantes de diferentes organizaciones, varios compañeros también de CGT, otros sindicatos del Corredor de Henares o de Oficio Mario en Madrid, también del Sindicato de Sanidad en Madrid. Y entre todos, junto con gente de otras organizaciones y colectivos, decidimos hacer una cierta barrera en la que evitáramos que esta gente se acercara a los compañeros y compañeras de la manifestación. Una manifestación que, como digo, nadie se esperaba en este tipo de tensiones, donde la gente iba con su familia, con los niños pequeños incluso, o sea, que nada hacía prever que pudiéramos encontrarnos ante esto una situación así. Y sencillamente, de alguna manera, improvisamos un poco la reacción, algo que probablemente ni ellos esperaban ni la policía tampoco. Y de todos los que estábamos allí, podrían haber detenido a cualquiera. Me tocó a mí, como podría haber tocado a cualquier otra compañera. Y bueno, pues allí estábamos defendiendo lo que defendíamos, que era la derogación de la ley 1597, que favorece la privatización de la sanidad, y esta gente venía a defender una sanidad para españoles, ¿no? Entonces, ya digo, hicimos esa barrera, la policía se nos enfrentó y empezaron los golpes, nos intentaron hacer caer, algunos caímos, nos volvimos a levantar, en fin, un poco todo este tipo de cosas que suceden cuando ya la policía viene con esa reacción. Lo que pasa es que, claro, como no lo preveían, ellos no venían ya con los cascos, los escudos y todo el material antidisturbio que suelen llevar. Entonces, estaba la situación, no se había desmadrado, por así decirlo, ¿no? Finalmente, esto fue todo muy rápido, vemos que a alguien parece ser que le querían detener o estaban increpando a alguien, a la policía, mientras los de Bastión Frontal se mantenían a cierta distancia, con sus provocaciones y tal, y el foco, digamos, de la policía, de la reacción, se traslada a unos metros más abajo. Yo veo que se desplaza un poco ese grupo de policías hacia otro lado, me quiero acercar a ver qué pasa y veo que por detrás alguien me agarra, me tiran contra el suelo, y es evidente que la policía ya me detienen, me ponen las esposas, en este caso primero por delante, que yo quería que los compañeros vieran, y al levantar un poco los brazos del forcejeo llegaron a forzarlo tanto que se estropearon los grilletes. Y todavía me querían decir que les estaba rompiendo el material. O sea que alucina lo de esta gente, ¿no? Todo completamente marcado, lesionado de las rodillas, algún golpe que me llevé. Pero luego la detención, en el trato en comisaría, que me llevaron a Moratalaz, el trato ahí ya fue tranquilo, fue correcto. No así durante la detención, claro, pero sí luego ya después. Y bueno, lo que sí nos llamó la atención es que, bueno, pasó bastante tiempo desde que me tuvieron hasta que me llevaron a Moratalaz, porque eso generó más tensión y caldeó el ambiente, como os podéis imaginar, pero por lo menos conseguimos que esta gente se alejaran de la manifestación, se les expulsó, la policía ya dijo que no quería más problemas, lógicamente, y la manifestación luego se celebró tranquilamente. Yo ya no sé cómo se desarrolló todo, porque no me enteraba, pero es evidente que eso tuvo mucha repercusión en las redes, porque algunos periodistas enseguida dieron difusión, como los periodistas del Salto y tal, y enseguida se dio a conocer mucho. Yo no sé si eso fue algo que pudo influir para que luego el trato a partir de ahí fuera más tranquilo, pero es lo que así fue, ¿no? Luego no estuve demasiadas horas en comisaría, estuve como 4 o 5 horas como mucho, aunque siendo fin de semana yo me esperaba ya pasar allí hasta el lunes que me pusieran a disposición judicial, pero bueno, enseguida vinieron los compañeros de jurídica de Madrid Castilla-La Mancha de CGT y bueno, pues me fui de allí sin firmar nada y sin declarar nada, y bueno, y ahí se quedó el asunto. Luego, posteriormente, hicimos concentraciones cuando me convocaron para declarar ante el juzgado en el 10 de junio, que estuvimos ahí acompañados por todo tipo de compañeros y compañeras, y hicimos un poquito de ruido ahí en Plaza Castilla, y finalmente me llegó una comunicación de que se archivaba el caso, dejando la puerta abierta a que pudiera llegar algún tipo de sanción por la vía administrativa, efectivamente por la ley Mordaza. Cosa que de momento no ha llegado, pero en principio, según los cálculos, teniendo en cuenta que se aplazaban dentro de la pandemia y el procedimiento penal,
luego los plazos se podían prolongar, pues creo que si pasa este mes y no ha llegado nada, se puede pensar que esto se ha zanjado definitivamente, pero hay margen de días para que pudiera llegar a una sanción por la ley Mordaza, que ya veremos a ver si no llega al final. De momento no ha llegado. Y bueno, eso es un poco lo que es en el caso concreto todo como fue, y yo creo que este es un ejemplo más porque además coincide que este caso salió junto a otros en el informe que desarrolló Amnistía Internacional sobre abusos en el marco de los estados de alarma, como ejemplo de abuso policial durante los periodos de estados de alarma. Es un ejemplo de cómo se reprimió la movilización social y sindical con la excusa pues de la pandemia y de restringir derechos. Y sin embargo, cuando estaba declarando, por otro lado, en los juzgados, como nosotros decíamos claramente que esto se produjo porque se presentó una organización de extrema derecha a provocar y hacer sus consignas y sus saludos fascistas, pues poco menos que nos insinuaban desde el juzgado que si seguíamos por ese camino nos podrían acusar a nosotros de delito de odio. O sea, hasta esto llega la represión a todos los niveles, sin ningún tipo de tapujos, ¿no? Por supuesto, nosotros no nos bajamos de la burra, estábamos dispuestos a seguir adelante con lo que fuera, porque no íbamos a cambiar nuestro argumento, porque la realidad fue esa, ni más ni menos. Por suerte no hubo ningún tipo de... no se desmadró la situación, por así decirlo, pero la realidad fue esa, ¿no? Que se estaba consintiendo en una organización de extrema derecha, que la policía poco menos que les escoltaba, y a nosotros nos decían que no les estamos permitiendo manifestarse. Y eso no lo podemos admitir, ¿no? Por suerte ya digo que lo que es el procedimiento penal ha quedado archivado. Ya veremos si no llega algo como vía administrativa. Y bueno, esta es un poco el resumen igual un poco rápido de todo esto y lo que ha habido hasta ahora. Al pertenecer a un sindicato tan combativo como el tuyo, ¿cómo va a afectar esta reforma de la ley Mordaza? A vuestras reivindicaciones, claro. Bueno, en general desde CGT, y ya lo han planteado los compañeros y también los compañeros de No Somos Delito y de Legal Sol, evidentemente aquí hay un claro ejercicio de maquillaje, como todo lo que está haciendo este gobierno mal llamado o autoproclamado el más progresista de la historia, y lo que hay es de alguna manera un interés por mantener esta estructura dentro de los principios securitarios que ahora mismo se imponen, ¿no? Donde se policializa cada asunto de los aspectos sociales y de la vida cotidiana, ¿no? Y esto es lo que no podemos admitir. Yo creo que CGT tiene una posición clarísima en la defensa de que se debe derogar íntegramente esta ley, como otras muchas leyes represivas. Estamos colaborando, igual que con No Somos Delito y con Legal Sol, con otro tipo de plataformas también, no solamente aquí en Madrid. Me consta que los compañeros de Murcia están allí con una plataforma contra la represión, igual que hay otras plataformas en Madrid, como Movimiento Antirrepresivo, o en Cataluña y en Granada, y yo creo que es un poco establecer líneas de colaboración en ese sentido, precisamente para exigir eso, para exigir la derogación de esta ley represiva, como otras tantas, y también exigir abiertamente la amnistía de todos aquellos represaliados precisamente por estas leyes, ¿no? Y yo creo que eso tiene que quedar por encima de todo, porque de alguna manera lo que se está persiguiendo, ni más ni menos, que es precisamente la disidencia y la respuesta social. Y frente a eso tenemos que tener un discurso nítido, ¿no? De exigencia de derogación y de amnistía de todos aquellos represaliados y represaliadas, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que destacarlo, y hay que destacar haciéndolo, poniendo como ejemplo los casos más significativos, porque otros muchos son completamente anónimos y igual no se conocen, pero nos sirven un poco como excusa para plantear el debate, ¿no? Los casos como de Pablo Hasél o de Ruiman en Canarias son muy significativos, hay que hacerlos públicos y darlos a conocer en todo el Estado. El compañero Rafa de CGT Baleares, ¿no? Que fue también, bueno, al final su caso es archivado, pero estaba siendo represaliado por defender a una trabajadora que había sido perseguida por su condición de trans, ¿no? Este tipo de cosas son cotidianas y no las podemos permitir, y tenemos que generar redes de solidaridad y de apoyo mutuo a todos los niveles.
Y yo creo que eso es básicamente lo que tenemos que tener siempre presente y estar dispuestos a establecer relaciones con todas las organizaciones que defienden precisamente estos principios. Yo creo que eso es un poco la idea general. Muchas gracias por estar con nosotras esta noche, Santi, y por compartir con nosotras también tu experiencia. Gracias, ya digo, fui yo, como puede haber sido cualquier otra compañera, lo importante es la respuesta que ha habido y la que tenemos que seguir dando en casos como este. Gracias, un saludo. Un saludo. Como todos los meses, nuestra compañera Bea nos ha preparado el briconsejo sobre este tema también. Hola a todas y bienvenidas al briconsejo. El 30 de marzo de 2015, un Parlamento democrático aprobó la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, entrando en vigor el 1 de julio de ese mismo año y viniendo a sustituir la anterior de 1992. Se la bautizó como Ley Mordaza, porque entre su entramado normativo se daba carta blanca al aparato represor del Estado para actuar como juez contra quienes, y a partir de ese momento, violaran alguno de sus apartados en relación a la seguridad ciudadana. Por supuesto, deberíamos empezar discutiendo sobre lo que se supone que es seguridad ciudadana y qué actos pueden ponerla en riesgo. Básicamente, con esta ley, que nace en contexto de luchas y movilizaciones sociales de las clases populares hartas de años de crisis y recortes de la clase política de turno al servicio del capital, se pone en el punto de mira a todas aquellas personas que desde su derecho a la protesta decide ejercerla en las calles. En base a esta ley, se han detenido no solo a huelguistas y a manifestantes, sino también a periodistas que realizaban su trabajo en un país donde la libertad de expresión y de información es un derecho constitucional. Esta ley ha dado un poder infinito a las fuerzas y cuerpos de represión del Estado, su brazo armado sin el cual no sería absolutamente nada. La policía ha podido detener arbitrariamente a cualquier persona que estuviera en la calle en un contexto de lucha por el simple hecho de resultar sospechosa de altercados violentos. También hemos conocido, a lo largo de estos años en los que la ley Mordaza lleva en vigor, que la misma policía, tras descubrir lo que significaban las iniciales ACAP, ha multado a chicos que llevaban camisetas o cualquier otro objeto encima con las mismas, dejando claro que la libertad de expresión también importa poco. Una de las grandes promesas en la oposición de las dos formaciones políticas que hoy detentan el poder ejecutivo en el Estado español, PSOE y Unidas Podemos, fue precisamente su derogación, junto a otras leyes criminales que atentan contra la clase trabajadora, como las reformas laborales. Sin embargo, los meses se suceden y aquellos que asaltaron los cielos para las clases populares se han olvidado de sus buenas intenciones y acatan, vergonzosamente, la dinámica del funcionamiento del sistema, descubriendo que sus mecanismos están hechos para que no se pueda cambiar nada desde su interior. Ante este panorama, estos charlatanes y charlatanas, que han logrado acomodarse en sus privilegios como representantes, vuelven a dirigirse al pueblo para explicarle que van a reformar algunos artículos de esta ley Mordaza para paliar sus consecuencias, pero que la derogación de entrada no. Cuando esta ley entró en vigor en el verano de 2015, a nivel internacional hubo reacciones. El New York Times, por ejemplo, escribió en sus páginas que esta ley trae recuerdos de los peores días del régimen de Franco y no procede en una nación democrática. Quienes se sentían incómodos con leyes como esta en el ordenamiento jurídico de un Estado de Derecho, como supuestamente es el español, hoy entienden que sin este tipo de normas, sin sus policías, no son absolutamente nada. El gobierno de PSOE y Unidas Podemos, hoy en el poder, necesita esta ley para continuar estándolo. Y un ejemplo reciente y muy claro de lo que esta noche decimos es Cádiz y la huelga del metal de los compañeros de la bahía. Esta ley que no quieren derogar hace posible que un trabajador que ha luchado contra la precariedad y por el futuro de su familia pueda ser detenido semanas después de un conflicto en la puerta de su casa o en la puerta del colegio y en presencia de su hija, lo que viene a ser un claro ejercicio de criminalización que dejará huella en esta niña de por vida. Por lo tanto, ley Mordaza, ¿para quiénes? Sin duda para los de siempre y las de siempre, para las de nuestra clase, para que continuemos acatando los deberes y sacrificios que nos imponen desde una minoría de la que ahora, ya sí podemos decirlo, es parte quienes venían a revolucionar la política y revertir el sistema. Acordaros de darle a like, comentar abajo y compartir por todas las redes sociales. Hasta la próxima. Muchas gracias, Bea. Javi, Nino, ¿es necesaria una ley de seguridad ciudadana?
Y de ser así, ¿qué se tendría que regular? ¿Es necesaria una ley de seguridad ciudadana? Sí. En todo caso, puede existir una regulación para garantizar la seguridad ciudadana en otro ámbito. No hablemos, como antes comentabas, Nino, de restringir o no restringir libertades. Como decía Bea, ¿qué significa proteger la seguridad ciudadana? Primero, hagamos política pública o que se haga política pública para proteger la seguridad ciudadana, para proteger que haya acceso a la sanidad universal, que haya unos sistemas de educación pública de calidad o que haya garantizado un derecho a un trabajo digno. Eso es seguridad ciudadana. También lo es que se garantice el derecho a la libertad de expresión, al derecho a protestar, porque es como se han conseguido la evolución democrática en derechos y libertades desde siempre, protestando, haciendo protesta o luchando en la calle. Si se garantiza este aspecto y se garantiza todo el resto de aspectos vía política pública, tenemos más seguridad ciudadana. Insistimos, y desde nuestro proyecto lo hicimos, no solo negociemos cuánto nos restringen o cuánto no, hablemos de seguridad ciudadana no como orden público, no como tranquilidad en el espacio público en el que no pasa nada. Han de pasar cosas para que las cosas cambien. Garanticemos la seguridad ciudadana, garanticemos el derecho al ejercicio de los derechos fundamentales para que podamos transformar. Bueno, una ley de seguridad ciudadana, pero no desde el binomio de seguridad-libertad. Tiene que haber una ley de seguridad de las libertades públicas, y es lo que en todo caso tendría que haber, es decir, cómo se garantizan, cómo se establecen mecanismos que previenen o que controlan los posibles abusos de la actuación del Estado frente a los ciudadanos, cómo se garantizan de la mejor manera posible los derechos civiles de los ciudadanos, cómo se evita que se hagan redadas e identificaciones con perfiles racistas o raciales dirigidos a determinados colectivos de personas que viven entre nosotros, ciudadanos como nosotros, cómo se evita que se... Entonces, en ese sentido sí que hace falta una ley pero no desde esa seguridad contraria, no, sino de garantía de las libertades públicas, yo creo. O sea, debe existir una ley que sea sobre conceptos jurídicos concretos, no indeterminados, que permiten precisamente esa actuación arbitraria de determinados agentes del orden público o determinada autoridad pública a la hora de denunciar a un ciudadano, a la hora de extralimitarse en sus funciones, etcétera. Que se garantice el derecho a opinar en definitiva, y a expresar y a protestar para exigir mejoras y evolución de la sociedad hacia una sociedad más justa, más equitativa, porque es un principio básico de la evolución de las sociedades, ¿no? Pues si no nos quedamos en el inmovilismo y en el conservadurismo. Y bueno, resumiendo, ya que vamos a terminar, ya que no van a derogar la ley, ¿qué se debería de cambiar de ella? Muchas cosas, decálogo al canto. Una de ellas, presunción de veracidad. Eliminemos la presunción de veracidad, el atestado policial tenga valor de denuncia, como tenga el resto, y que tengan que aportar pruebas a esa denuncia, porque ojo que estamos hablando de derechos fundamentales, no de una sanción de tráfico. Y es una línea roja de la que hemos hablado poco aquí, que se ha colado de una manera por debajo de la mesa y poco se ha hablado de ella, que es que de repente en esta reforma se ha propuesto por parte del acuerdo del PSOE y de Unidas Podemos que los funcionarios de prisiones tengan consideración de agente de la autoridad. Esto es una aberración. No sabemos cómo ha podido llegar hasta aquí, pero esta es una línea roja y es la primera exigencia de eliminación, porque ya no es una reforma leve, es que esto es un paso hacia atrás que es absolutamente innecesario e intolerable. Eliminar los coladeros, como las faltas de respeto, la desobediencia o resistencia, que si es grave, vaya al Código Penal, si no, que se elimine, porque son un coladero de sanciones que han promovido durante estos últimos años más de 1 millón de sanciones, como hablaba Nino. Derogar las devoluciones en caliente, es una preciosa oportunidad para una ley que vulnera derechos de legislación internacional en esta materia, que se puede eliminar una vez que sea la reforma. Eliminar las sanciones por tenencia y consumo en vía pública.
de estupefacientes. Esto, que tampoco lo hemos hablado, penaliza a consumidoras y consumidores y prácticamente se llevan el 80% de las sanciones a día de hoy. Esto no es un atentado a la seguridad ciudadana y debería salir fuera de esta regulación y no atentar contra ello. Sí debería incluir, por supuesto, la prohibición de las identificaciones por perfil étnico con rango de ley orgánica, que no está explicitado en ningún lado. Que se acaben las redadas racistas que todo el mundo hemos visto y que por fin se pongan coto. Eliminar las fotografías por completo. No queremos que haya un pequeño apunte y una coma que diga que sí, en cualquier caso, no. Queremos literalmente que un funcionario público en la vía pública, en una actuación pública, pueda ser grabado con total libertad por parte de la ciudadanía. Prohibir los materiales potencialmente letales, como las balas de goma que han producido, insisto, 40 personas lesionadas gravemente durante los últimos 20 años, incluidas las 15 personas muertas en el Tarajal e Íñigo Cavacas en el año 2012 por impacto de pelota de goma. Eliminación del registro central de infractores, que no sabemos quién lo controla, qué registro es, porque desde que está en vigor en 2015 no tenemos ni siquiera acceso ni sabemos de quién controla esto. Es decir, eliminación de las sanciones muy graves, que son sanciones que están preparadas para acabar con cualquier organización social o movimiento social. Una sanción de 600.000 euros es una sanción absolutamente desproporcionada que va directamente al ataque al corazón de organizaciones, por ejemplo, como Greenpeace, y se introducen en lo que se llaman infraestructuras críticas, y ese tipo de manifestaciones están penados con hasta 600.000 euros y pueden acabar literalmente con organizaciones sociales. Y creo que ahí quedarían muy concretamente nuestras demandas. Bueno, yo no tengo más que aportar a lo que ya ha planteado Javi respecto a demandas concretas, ¿no?, específicas. Así que igual apuntar que no solo eso que insistía, o sea, aquí estamos en una ley administrativa donde no se tienen tantas garantías como en un proceso penal, pero también existen en esa deriva coercitiva y punitivista que hemos vivido en los últimos años, tipos penales que se vienen aplicando dentro del Código Penal que pueden afectar a la libertad de expresión. Por ejemplo, muchos de los casos del vídeo de entradilla que habéis planteado, pues son sanciones por el hecho de expresar opiniones y que deberían también, o las injurias al rey o la ofensa a los sentimientos religiosos, que desde luego deberían ser matizados en una sociedad democrática como la que se supone que debemos ser. Bueno, antes de despedirnos, como cada mes nuestras compañeras nos han preparado una lista de los eventos que tendremos en los próximos días. Este 8 de enero ha comenzado en Almería la Marcha Blanca de CGT por la atención domiciliaria en demanda de su plena municipalización, en la que recorrerán todas las provincias andaluzas en 14 etapas. Mañana, miércoles 12 de enero, a las 12 horas, se va a realizar una concentración en defensa de las pensiones frente al Congreso de los Diputados de Madrid. Organiza la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. El sábado 15 de enero, Cádiz saldrá a la calle contra la represión policial en la huelga del metal en Cádiz, a las 12 horas, desde los astilleros de Cádiz a la subdelegación del Gobierno. Los días 21 y 22 de enero, en Valladolid, en el Centro Social Ocupado La Molinera, se va a realizar una conferencia sindical donde se tratará el tema La lucha del metal en tiempos de colapso, organizado por la Federación Estatal de Sindicatos de la Industria Metalúrgica de la CGT. Se cumplen 45 años de la Semana Negra de Madrid y se va a realizar una ofrenda floral el domingo 23 de enero a las 12 horas en la plaza donde fue asesinado Arturo Ruiz, plaza de Soledad Torres Acosta, y el martes 25 en el Teatro del Barrio a las 19 horas se realizarán diferentes actos. El lunes 31 de enero se va a realizar una concentración en defensa del compañero Quique, despedido en la empresa Ibeco, en la Plaza de los Cubos de Madrid a las 13:30 horas. Muchas gracias, compañeras. Antes de despedirnos, ¿os gustaría añadir algo más? Pues bueno, simplemente que para que el progreso social solo pueden venir para quedarse las leyes que conquistan o generan derechos, y que las que son restrictivas de derechos hay que seguir, aunque el viento sople en contra, hay que seguir combatiéndolas. Pues
Nada, solo decir que la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, Ley Mordaza, es la ley que más ha tardado en estos 40 años en reformarse. Llevamos una lucha de muchos años, se propuso hace muchos años reformar, estamos en los últimos meses y tenemos que dar el do de pecho de alguna manera porque nos jugamos mucho en todo esto, para que hubiera una reforma como mínimo que no criminalice la protesta pacífica y que garantice derechos y libertades civiles. Pues muchas gracias a las invitadas por venir y por conectarse también.